Saludos. ¿Usted sabía que Deuteronomio 14, versículo 22 hasta el versículo 29, nos enseña que hay dos tipos de diezmos, uno anual y otro cada 3 años? ¿Usted sabía que el diezmo que más se utiliza hoy es el diezmo anual? Porque es un diezmo que le conviene a los pastores y que se deja de lado el diezmo cada 3 años. Bueno, hoy te voy a mostrar que los pastores utilizan el diezmo anual porque tiene algo que a ellos les conviene. En el diezmo anual, acá te lo voy a mostrar, fíjate bien lo que dice el versículo 23 de Deuteronomio 14. Los pastores utilizan este diezmo anual porque ellos dicen de que hay que llevar el diezmo a donde Dios escogieren, y ellos dicen que el lugar escogido por Dios es la iglesia. Solamente toman el diezmo anual. ¿Y por qué no toman el diezmo cada 3 años? Vamos hasta abajo y te voy a mostrar por qué no toman el diezmo cada 3 años. Veamos los últimos 2 versículos. En los versículos 28 y 29, y sobre todo acá en el versículo 28, nos dice por qué los pastores no toman el diezmo cada 3 años y no les conviene hacerlo. Porque el diezmo cada 3 años se guardaba en las ciudades, o sea, era un diezmo que se guardaba. No era un diezmo que se traía al lugar escogido por Dios como el diezmo anual. Por eso el diezmo cada 3 años no se enseña, porque es un diezmo que, según el mandamiento de Dios acá en el versículo 28, era un diezmo que se guardaba. Un diezmo que se guardaba para compartir con los pobres, los necesitados, y en este caso, como dice acá el versículo 29, con el extranjero, con el huérfano y con la viuda. Entonces a los pastores no les conviene que vos sepas que existe realmente otro diezmo distinto al que ellos enseñan. Ellos enseñan solamente el diezmo anual, como te lo dije hace un principio, porque el diezmo anual en el versículo 22 claramente dice que hay que llevarlo al lugar donde Dios escogiere, y eso es lo que le conviene a los pastores, enseñar solamente el diezmo anual, diciendo que el lugar escogido por Dios es la iglesia. Y la pregunta mía es, según lo que yo te he mostrado hoy, ¿por qué no enseñan el diezmo cada 3 años? Porque no les conviene, hermano querido, no les conviene, porque el diezmo cada 3 años se lo guardaba. Ahora, ¿vos creés que algún pastor te pediría que vos te guardes el 10% y lo compartas con el extranjero, con el huérfano y la viuda? ¿Vos creés que algún pastor te diría, hermano querido, usted cuando cobre su sueldo, separe el 10% y guárdelo como manda el mandamiento de la ley en Deuteronomio 14, versículo 28? ¿Vos creés que algún pastor te diría eso? ¿Algún pastor quiere que vos cumplas realmente la ley? Si algún pastor quiere que vos cumplas realmente la ley, entonces debería cumplirla tal como la ley está escrita. Deuteronomio 14, 28 dice que el diezmo cada 3 años debía ser guardado en las ciudades y no llevado como el año del diezmo o ese año anual del diezmo donde Dios escogía el lugar a donde había que diezmar. Ese es el gran engaño de muchísimos, cientos o miles de pastores que en todo el mundo se enriquecen utilizando solamente Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al versículo 27, enseñando solamente el diezmo anual, donde Dios escogiere, y no enseñando los versículos 28 y 29 de Deuteronomio 14, que enseñan que hay un diezmo que se debe guardar. Obviamente no les conviene a los pastores que vos te guardes el diezmo. Y si vos te guardaras el diezmo, estarías cumpliendo con la ley de Dios al guardar en tu casa ese diezmo y al compartirlo con el extranjero, el huérfano y la viuda. Que Dios te bendiga, hermano querido, no te dejes engañar. Te están metiendo la mano en la cartera, en el bolsillo, y no te dejes engañar por estos pastores sinvergüenza que hacen lo que a ellos les conviene y viven de aquellos hermanos que son fieles y sinceros en sus corazones. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.